Bienvenidos sean todos a la tercera sección de nuestra serie, La doctrina bíblica de la perfección cristiana, continuando el tema, elegidos para obedecer. Estábamos con la pregunta, ¿cómo se cumple esto en Cristo y en sus elegidos? Es simple, Cristo es el elegido de Dios entre todos los hombres, aquel en quien Dios se complace debido a que lo que había en todos los demás, el pecado, no lo había en Cristo. Y porque no había en Cristo ningún pecado, Satanás entonces no lo podía contar o incluir entre los que habían decidido elegirlo a él. En este hombre, Jesucristo, nuestro Señor, no había nada que lo amistara con Satanás. Toda su vida en la tierra la vivió en enemistad contra el pecado, que es la personificación misma de Satanás. Al final de todo, el asunto se resume en lo siguiente. Pecar es ser amigo de Satanás. No pecar es ser amigo de Dios. Como nunca hubo amistad entre Cristo y Satanás, Satanás nunca tuvo nada en él. Todo lo que estaba o había en Cristo era de Dios. El primer Adán, con su caída en pecado, entregó este mundo a Satanás. Y de allí en adelante, Satanás se autoadjudicó el derecho a ser el representante de este mundo. Pero esa autoadjudicación por parte de Satanás estaba desautorizada. No tenía fundamento real. Era un engaño. ¿Por qué? Porque de quien recibió Satanás este mundo no fue del dueño, sino de Adán, que fue puesto como mayordomo, como administrador y no como dueño del planeta. Por eso, cuando en la tentación del desierto, Satanás le dijo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Él se cuidó de no decir quién se la había dado, quién le había dado este mundo. ¿Por qué? Porque esa carta de venta era ilegal, no estaba registrada a nombre real, realmente a nombre de él. Este mundo en ningún momento pasó en forma real a ser pertenencia de Satanás. Ahora, había venido a la tierra el propio dueño. Y esto le creó un problema a Satanás. El propio dueño del planeta había venido a recuperar su propiedad. Pero como había un supuesto documento que tenía Satanás, que decía que la raza le pertenecía por un acto que había realizado el representante de la raza, Adán, entonces Jesús tenía que demostrar la invalidez de ese documento, o por lo menos de esa argumentación. ¿En qué consistía el contenido de esa argumentación? Bueno, decía que los habitantes de la tierra le pertenecían a él, a Satanás, por elección propia. Y esto porque habían llegado a la conclusión de que el que los puso en la tierra al crearlos, los colocó bajo una ley que era imposible de cumplir. Y que al darse cuenta ellos de que esto era así, decidieron entonces romper relaciones con su creador y amistarse con Satanás, que ya había descubierto eso desde tiempo atrás en el cielo, junto con otros que también habían descubierto lo mismo y que eran los testigos de la veracidad de su argumentación. ¿Qué vino a hacer Cristo entonces en todo este contexto? Vino a demostrar que ese argumento era falso. ¿Cómo lo hizo? Convirtiéndose en uno de ellos, de los hombres,
y asumiendo la condición caída de ellos, demostró que las leyes del Creador son perfectamente posibles de cumplir en su totalidad y cada uno de ellos. Y eso lo hizo cumpliéndolas, cumpliendo la ley, cumpliendo cada uno de los mandamientos, él mismo como hombre descendiente del Adán caído. Su vida sin pecado fue la evidencia entonces de que el argumento de Satanás era falso y que por lo tanto las criaturas debían volver al Creador y obedecerle, porque fuera de él no hay vida. Y mantenerse separados de él solo los conduciría a la extinción definitiva y total de la raza. Pero como se habían alejado tanto de Dios y no sabían cómo regresar, él vino para enseñarles el camino de regreso al Padre. Ese camino era él mismo. Aceptándolo a él, recibiendo de él el poder para vivir la vida que él vivió, serían capacitados para volver a vivir en la presencia del Creador. En el cumplimiento de esta misión es que se convierte nuestro Señor en el elegido de Dios, como el encargado de llevar de nuevo a sus criaturas a la casa del Padre, de donde habían tenido que ser despedidos por causa del pecado. Pero para que esto fuera una realidad, todas las criaturas que así lo desearan habrían de mirar en su propia vida, en la vida de él, de Cristo, que era posible para el hombre guardar todos y cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Y después de mirar la evidencia, estar dispuestos a hacerlo una realidad ahora en sus propias vidas. Cuando esto sucediera, estarían listos para regresar a la morada original en la presencia de Dios, como lo estuvo Adán en el Edén antes del pecado. Bien, hemos dicho muchas cosas aquí, hemos expresado muchos conceptos juntos que involucran muchas cosas de vital importancia para entender la doctrina bíblica de la perfección cristiana. Por lo tanto, vamos a dedicar una sección de nuestro estudio a mirar algunos textos y algunas citas en las que se basa lo que hasta aquí hemos expuesto. Textos de la palabra de Dios y algunas declaraciones de los escritos de Elena G. de White. Vamos a dedicarnos a eso ahora. Vamos a ir mencionando los puntos que quisiéramos demostrar con la escritura y con los escritos de la hermana White. En primer lugar, que los elegidos lo son en Cristo, que la elección funciona en Cristo, no de otra forma. Leo, en este caso, de Efesios capítulo 1, versículos 3 al 13. Efesios 1, 3 al 13. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vayan notando la insistencia del apóstol en esta sección, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Noten en quién es que somos aceptados, en quién es que somos devueltos a Dios al ser adoptados, en Cristo, en el amado, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otro de los conceptos mencionados, que nadie es culpado por el pecado de otro si no ha participado en ese mismo acto. ¿Recuerdan que lo mencionamos? Somos culpables de los actos que realizamos nosotros mismos. Dios no nos culpa por el pecado de Adán, excepto que hagamos lo que hizo Adán, que es pecar. Entonces somos culpables. La palabra de Dios nos dice que cada quien dará a Dios razón de sí. ¿Ok? Y vimos algunos textos también en esa dirección. Hay un detalle que pienso que es de mucha importancia que lo tomemos en cuenta entre los conceptos que mencionamos, y es que en Cristo, como el elegido de Dios, no había nada de Satanás. ¿Recuerdan el texto que leímos? Viene el príncipe de este mundo, dijo Jesús, refiriéndose a Satanás, y él nada tiene en mí. Hablamos de Juan 14:30. ¿Por qué es importante que veamos este texto? Porque esta es la misma condición que Dios espera de los elegidos. Permítanme leer de la Review and Herald del 14/3/1912, editada en A fin de conocerle, la página 357, la edición digital. Y luego veremos por qué es importante esta cita sobre este texto. Dice: el tiempo de angustia, cual nunca fue, Daniel 12:1, está por sobrevenir, y necesitaremos una experiencia que muchos son demasiado indolentes para tener. Ahora, mientras nuestro sumo sacerdote está haciendo la expiación por nosotros, deberíamos procurar la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no fue inducido a ceder al poder de la tentación, ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos un lugar donde afirmarse. Se acaricia algún deseo pecaminoso por medio del cual sus tentaciones ejercen su poder. Pero Cristo dijo de sí mismo, y aquí viene el texto, citado por ella: el príncipe de este mundo nada tiene en mí. Juan 14:30. Ahora noten lo que comenta después de citar el texto. Sigue diciendo: Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiera obtener la victoria. Había guardado los mandamientos de su Padre y en él no había ningún pecado que Satanás pudiera utilizar con ventaja. Ahora escuchen cómo termina. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de permanecer firmes en el tiempo de angustia. Esta declaración cobra importancia cuando hay muchos por ahí enseñando que la condición de Cristo, de la que se dice que Satanás no tenía nada en él, es referencia a su naturaleza no caída y no a ningún pecado cometido por él. Pero si esto fuera así, entonces los que han de pasar por el tiempo de angustia fieles tampoco tendrían naturaleza caída. ¿Me captan? Porque la cita dice al final,
había guardado los mandamientos de su padre y en él no había ningún pecado que Satanás pudiera utilizar con ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de permanecer firmes en el tiempo de angustia. O sea que lo mismo que se dijo de Cristo, que dijo él mismo de sí, viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí, es la condición en la que deben encontrarse los hijos de Dios que pasarán por el tiempo de angustia fieles. Entonces no puede referirse a la condición no caída, que según algunos tuvo nuestro Señor. Porque entonces, repito, también los que han de pasar por el tiempo de angustia fieles tendrían que no tener condición caída para estar en la misma situación de Cristo. ¿O qué otra explicación habría para la frase, esta es la misma condición en que deben encontrarse los que han de permanecer firmes en el tiempo de angustia? Otro de los aspectos mencionados que quisiéramos corroborar, que Cristo vino a demostrar que el argumento de Satanás de que la ley de Dios no se puede obedecer es falso, como todo lo de él, lo de Satanás. Y que en eso Cristo fue nuestro ejemplo a seguir. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 25, leemos: Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pero para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En 1 Juan 3, versículos 4 al 9, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Otro de los conceptos mencionados que quisiéramos corroborar ahora, que la ley de Dios podía ser obedecida y que Cristo nos dejó su ejemplo, que la vida que él vivió nos demuestra que es posible vivir una vida inmaculada por parte de los elegidos. O sea, que él es nuestro ejemplo a seguir, pero que ese ejemplo implica que la vida de él debe ser la misma nuestra, en forma inmaculada. Leo de la Review and Herald del 28 del 2 de 1882, citada en A fin de conocerle, página 314, la edición digital. Dice: Cristo no solo murió como sacrificio por nosotros, sino que también vive como ejemplo para nosotros. En su naturaleza humana aparece íntegro, perfecto, inmaculado. Ser cristiano es ser como Cristo. ¿Es ser entonces cómo? Íntegro, perfecto, inmaculado. Ser cristiano es ser como Cristo. Sigue diciendo la cita: todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu debe ser purificado, ennoblecido y santificado hasta que reflejemos a Cristo. Es decir, esta
vida ejemplar va mucho más allá de un ejemplo que alabar. Es un ejemplo que imitar también. Podemos ver la diferencia, ¿verdad? Cristo como ejemplo de victoria sobre la tentación. Leo de Manuscrito 65, 1894, citado en A fin de conocerle, la página 36, edición digital. Las tentaciones de Satanás alcanzaron la máxima efectividad al degradar la naturaleza humana, porque el hombre no podía hacer frente a su poderosa influencia. Pero Cristo, en lugar del hombre, como representante del hombre, descansando plenamente en el poder de Dios, soportó el difícil conflicto a fin de ser un perfecto ejemplo para nosotros. Hay esperanza para el hombre. La obra que está delante de nosotros es vencer como Cristo venció. Fragmentos del diario, manuscrito 156 del 22 de julio de 1907, citado en Alza tus ojos, página 216, edición digital, dice así. El Señor Jesús vino en naturaleza humana a nuestro mundo para ofrecer su preciosa vida como ejemplo de lo que debería ser la nuestra. ¿Cómo qué? Ejemplo de lo que debería ser la nuestra. Carta 365 del 16 de septiembre de 1904, citada en Cada Día con Dios, la página 269, la edición digital. Dice, desde su elevado puesto de comando en las cortes celestiales, descendió, Cristo, descendió para asumir la naturaleza humana. Su vida es un ejemplo de lo que pueden ser nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? No es solo un ejemplo a elogiar. No es solo un ejemplo para que digamos cuán perfecto fue nuestro Señor. No, es un ejemplo a seguir. Consejos para los maestros, padres y alumnos, página 473, edición digital. Contemple a Cristo, el enviado de Dios, quien en este mundo y en la naturaleza humana vivió una vida pura, noble y perfecta, dando un ejemplo que todos pueden seguir sin peligro. Un ejemplo a seguir. Dios nos cuida, página 76, edición digital. Lo que Cristo fue en su naturaleza humana, Dios espera que sean sus discípulos. ¿Captamos esa? Es clave. Voy a repetir la primera parte. Lo que Cristo fue en su naturaleza humana, Dios espera que sean sus discípulos. De paso, no he terminado la cita. ¿Ven por qué es que la naturaleza humana que Cristo tomó no pudo haber sido naturaleza sin caída? Vean bien la cita. Lo que Cristo fue en su naturaleza humana, Dios espera que sean sus discípulos. La misma naturaleza humana que Él asumió es la misma nuestra. Si no, no podemos, no puede suceder que suceda con nosotros lo mismo que con Él. Dice entonces, lo que Cristo fue en su naturaleza humana, Dios espera que sean sus discípulos. Con su fuerza hemos de vivir la vida de nobleza y pureza que el Salvador vivió. El deseado de todas las gentes, página 34, edición digital. Dice, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Es decir, si se hubiera hecho humano cuando todavía Adán no había pecado, eso hubiera sido suficiente humillación para él. Dice, pero Jesús aceptó la humanidad
cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Cada día con Dios, página 68, edición digital. Cristo afirma que así como Él vivió, nosotros tenemos que vivir también. Dios nos cuida, página 315, edición digital. Es nuestro deber vivir como vivió nuestro gran ejemplo. Hay muchas citas más en esta dirección, pero creo que son suficientes para reforzar lo que mencionamos en relación a eso. Otro de los conceptos que mencionamos en lo que ya se expuso, lo veremos en la próxima sección, que se nos volvió a ir el tiempo.